¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de tu programa Tus Derechos. El día de hoy muy contentos con una invitada que es una luz en toda la extensión de la palabra. Pero antes de pasar con nuestra invitada, pues bueno, sí hago llegar el sentir de mi querida Tania, que por cuestiones de trabajo el día de hoy no nos pudo acompañar, pero mi querida doctora te manda un saludo Gracias. muy afectuoso, tanto a ti como el público que seguramente estaba también pendiente de verla, pero pues no vamos a poder contar con su presencia. Sin embargo, pues ofrece sus más sinceras disculpas por cuestiones de trabajo. No le fue posible estar en esta emisión. Pero bueno, pasando a otro tema, les decía yo, el día de hoy tenemos una invitada que es una luz radiante en toda la extensión de la palabra, y me refiero nada más, nada menos que a la doctora Aurora Hernández Galván, que el día de hoy nos va a apoyar con hablarnos del tema de las complicaciones de la medicina estética, las cosas que pueden surgir, ¿no? Si vas y te haces ahí algún arreglito y de repente ya no pasa como tú considerabas, como tú querías, ¿qué es lo que puede pasar? Mi querida doctora, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar en esta tarde aquí con el cúmulo de ocupaciones que tienes todo el tiempo y nos haces el favor de venir aquí a platicar con el auditorio. Muchísimas gracias. No, pues yo muy agradecida, contigo, con Tania, un saludo a Tania, y pues también con la audiencia, digo, creo que este es un foro muy bonito y muy, importante, en donde a lo mejor pues podemos informar a toda la gente que está interesada, como decíamos, en estos tratamientos, pero que de pronto le teme, ¿no? Le teme y con lógica razón a hacerse algunos arreglitos, ¿no? Entonces, pues me parece un tema muy importante, muy relevante para que también sepan hasta dónde a lo mejor o con quién acudir y pues vayan con la certeza de que el médico que las va a atender o quien lo vaya a atender sea una persona que le va a apoyar en todo el proceso que va a pasar para su tratamiento o su mejoramiento, ¿no? Que se puede hacer. Ujú. Claro, sí, porque bueno, quienes no saben, quienes no han escuchado noticias acerca de complicaciones desde algunas cuestiones, pues a lo mejor no tan graves, no tan Ujú. hasta situaciones gravísimas de muerte, o sea, Claro. sí. Entonces, doctora, platícanos en el tema de la medicina estética, Ujú. ¿cuáles podrían ser las complicaciones más comunes que puedan acontecer? Ujú. Bueno, mira, yo creo que podemos separarlas o de alguna forma dividirlas de acuerdo al tratamiento que tú te pones. Cada tipo de tratamiento tiene su efecto frecuente, ¿no? Puede ser que sea frecuente, pero no permanente y no tan grave. Pero ahorita te comento de algunos que sí son, pueden ser muy delicados y que se pueden manejar, pero sí es algo un poquito más, a lo mejor infrecuente, pero sí más delicado. En el caso, por ejemplo, de la aplicación de la toxina botulínica. La toxina botulínica se aplica para atender todo lo que es las arruguitas que tenemos en el tercio superior de la cara. Mucha gente luego me dice, oye, ¿no me puedes poner toxina aquí o toxina, no sé, en alguna otra parte del rostro? Dependiendo de la necesidad se puede aplicar, pero no es para todos y no es en todos lados, ¿no? Entonces, el efecto más común en la toxina botulínica es cuando se aplica en una zona muy pegada al párpado y que en el párpado se aplica y por alguna razón, después de que ya empieza a tener efecto el Botox o la toxina, el párpado se baja al grado de que pues pareciera que está cerrado tu párpado. Entonces, ese es un efecto que pudiera prevenirse con una buena técnica y cuando el paciente también se cuida.
Por eso es muy importante que siempre que se aplica la toxina botulínica no tienes que tocarte la zona. ¿Por qué? Porque al tocarte, masajearte, tú puedes distribuir la toxina a otros músculos. Ah, La toxina ataca músculos específicos que nosotros atendemos para disminuir las arruguitas, estirar la frente, estirar la patita de gallo, que el entrecejo no se frunce y no se vea arrugado, pero en el sentido estricto sí no tiene que tocarse durante mínimo unas 12 horas para que no haya ningún efecto colateral. Entonces, cuando ya viene esa caída de párpado, pues ya no se puede hacer mucho. Se tiene que esperar un tiempo más o menos de 3, 4 meses en lo que va perdiendo efecto la toxina. Y caso contrario, con el mismo tema, pasa que de pronto el paciente pudiera ser que quede con la ceja muy elevada. Es decir, se llama ceja de Mefisto y se queda así, ¿no? Como muy estiradito. Pero eso sí se puede corregir. Eso sí es muy fácil de corregir porque ahí es donde falta toxina. Solo se pone un puntito y nada más esperamos unos 2 días y ya se corrige. Entonces, lo que sí se busca es que el rostro no cambie, ¿no? La imagen ni la facción real, sino que elimine todo lo que no nos gusta, que en este caso son las arruguitas, ¿no? Ese sería, por ejemplo, en la toxina. o sea, no hay una antitoxina entonces, No, o sea, para la ya es toxina como si... botulínica todavía no. Existen algunos colirios que se ponen en los ojos que se utilizan para el glaucoma y que sí sirven un poco para elevar el músculo, que es el músculo orbicular, pero pues a veces sí, si está muy deprimido el ojo, no sé, se te cierra un poquito y pues no quedas muy bien. Parece que estás como Sonriendo. coqueteando, ¿no? Así es, pero sí, no, es algo que pues les genera, y a nosotros también como estéticos, ¿no? Nos genera a veces un poquito de tema, pero por eso les insistimos mucho en no tocarse y pues aplicamos la toxina en zonas muy específicas para evitar ese tipo de cuestiones. Ujú. Ok, entonces podríamos decir que un buen tratamiento es obviamente una de las cuestiones que, pues, bueno, no corrigen, sino más bien previenen, ¿no? Claro, y por eso te comento, existen cosmetólogas, podólogos, cosmiatras que se animan a aplicar la toxina, pensando que es algo como sencillo, y en realidad pudiera ser sencillo. Pero si de pronto no conoces y no sabes exactamente qué cantidad de toxina, qué tipo de toxina y en dónde la estás aplicando, vas a generar problemas, ¿no? Entonces, pues por eso es muy importante que sea mejor un médico estético, un dermatólogo, un cirujano plástico. Ah, ok. ¿Hay alguna zona donde es como prohibido el poner esta toxina botulínica? Pues prohibido no, pero a veces no es útil. Se pone, por ejemplo, también para personas que tienen bruxismo, que tienen este problema en donde está muy contracturado o muy fuerte el músculo macetero y en la noche te chillan los dientes y hay un desgaste de los dientes. Si tú te aplicas en cierta zona del macetero, lo relajas y se disminuye mucho la sintomatología y el desgaste dental. Se utiliza bastante y es muy bueno. Pero hay zonas, te digo, que a lo mejor pudieras poner, por ejemplo, se puede, si tú pones mal en la zona macetera y lo pones muy adelante, aquí hay un músculo que se llama risorio, que obviamente te ayuda a sonreír, jala el músculo. Si tú le aplicas ahí la toxina, este se inmoviliza y ya no puedes mover, ya no puedes sonreír. Ya no vas a poder Ya no sonreír. puedes sonreír. Uy, uy, uy. Entonces, es importante también que sepas exactamente dónde lo estás poniendo, porque si no, también. Para la comisura labial, tu comisura a veces con la edad se deprime y hace esto, o sea, como que baja la puntita de la boca, la deprime y se ve como triste. Es un efecto normal del envejecimiento y lo que hacemos es poner un puntito en un músculo específico para que entonces se relaje el músculo y eleve la boca y se vea bonita. Si tú aplicas mucho o aplicas en un músculo incorrecto, entonces se puede alterar hasta la masticación, ¿no? Del músculo. Entonces, por eso te digo, no es fácil, tienes que saber la profundidad a la que tienes que aplicar la toxina para que realmente consigas el resultado que quieres.
Oh, perfecto. Ujú. Oye, ¿y qué otras complicaciones dentro de la medicina estética pudiéramos encontrar? Como digamos las más Ujú. comunes, las más. Bueno, en ese sentido te digo, esa es una de las que pudieran ser frecuentes. Y en el caso, por ejemplo, de los rellenos con ácido hialurónico, eh, digamos que a lo mejor pudiera ser que el efecto secundario más frecuente pudiera ser que no se logre realmente embellecer el rostro. A mí me ha tocado ver muchos pacientes que dicen, es que yo quiero arreglarme la nariz porque la veo mal, ¿no? Pero resulta que el médico que te atiende quizás, pues sí, solamente ve la zona de la nariz. En sí, un médico estético tiene que tener la visión de todo el rostro, porque lo que tienes que buscar es que se armonice el rostro, o sea, que los ángulos de tu cara sean los más estéticos posibles para que te resalte estas facciones y vengas o tengas un mejor resultado. Entonces, sí me ha tocado ver pacientes que de pronto, no sé, la nariz, ¿no? La quieren puntiaguda y le levantan la nariz, pero le queda grande comparado con todo lo que es su rostro. Ujú. O que se hacen el pómulo y resulta que le hacen demasiado pómulo y pues también se ven súper mal, ¿no? Muy hinchados. O le hicieron a lo mejor algún perfilamiento en la mandíbula y también es exagerado el resultado. O a veces que no se ve mucho. También hay pacientes, sobre todo de los 50 años en adelante, que con una jeringa quieren que corrijas, pues no sé, muchos años de descuido o de envejecimiento. Entonces, pues no se puede. O sea, los médicos estéticos dicen que por cada década tú tienes que aplicar una jeringa. Oh. Entonces, eso implica Pero, espérame, década contado a a partir de partir de los 10. Sí, Sí. porque si me la cuentas desde... No. Pero bueno, ponle, ahí a lo mejor a los 30 una o dos jeringas, a los 40 unas dos, tres y así, ¿no? Pero una jeringa de hialurónico, que es la jeringa de hialurónico solamente trae 1 mililitro de producto. Entonces, no haces como un gran cambio cuando tienes varias necesidades dentro de tu rostro. Entonces, hay veces que dicen, oye, doctora, pero pues es que me pusiste, pero mira, no se ve nada. Pues sí, ¿por qué? Porque necesitas 3 o 4 mililitros de volumen que se te ha ido yendo con el tiempo y pues que necesitas reponer con este volumen que se te sugiere. Como es un poquito costoso, pues a lo mejor la gente dice, no, pues ponme una, ¿no? Pero el resultado no va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, igual también es importante explicarle al paciente pues lo que necesita. Ya si él decide sí aplicarse lo que uno le dice, bueno, pues seguramente va a quedar bastante bien. Y en el caso de los rellenos de ácido hialurónico, a nosotros como médicos estéticos lo que más nos interesa o nos inquieta son las complicaciones vasculares. Nosotros trabajamos a ciegas, la mayoría de nosotros trabajamos a ciegas. ¿Por qué? Porque al inyectar la cara hay múltiples vasos, muchísimos vasos, arterias, venas, y el hialurónico tiene una propiedad que le llamamos reticulación. Es decir, cuando se inyecta el ácido hialurónico, hace como, pues de alguna forma es denso y puede tapar u obstruir algunos vasos si se inyecta dentro del vaso. O comprimir, es decir, pasar al ladito del vaso y como yo estoy poniendo el producto, comprimo el vaso sanguíneo muy cerquita Con la aguja con la o aguja. cánula, que es... Ujú, con aguja, sobre todo con aguja. Sí, qué bueno que preguntes, porque hay aguja y cánula. La aguja es más riesgosa, porque la aguja es con filo y cuando entras con filo corta lo que sea. Entonces, hay zonas donde hay más riesgo que se pueda generar una alteración vascular. ¿Qué produce? Bueno, cuando tú, por alguna razón o equivocación, que te digo que a veces es un incidente, inyectas el relleno dentro del vaso, toda la irrigación que va a llegar distal a este vaso, pues deja de generar irrigación
y entonces se empieza a generar un proceso que le llamamos necrosis. ¿Qué significa? Que empieza a haber palidez, dolor, después se empieza a ver morado la zona y hasta que puede ser que se vea negra. Se puede perder hasta el tejido, o sea, una nariz, una punta, se pueden ver cosas negras y se puede perder la zona ¿Y qué haces ahí? Pues ahí es la idea es hacer la detección oportuna porque se le inyecta un antídoto. Ahí sí tenemos un antídoto y una serie de cosas que de verdad pues tienes que ir poniendo de acuerdo a la evolución de esa complicación. Podemos poner desde hacer un masajito y poner calor. A lo mejor por ahí pues, un piquetito se te fue de hialurónico, le haces el masajito, ves que ya está mejorando su irrigación y ya, respiras. Pero si no, entonces tienes que aplicar todo un protocolo que le llamamos protocolo de hialuronidasa. En este protocolo aplicas en cierto periodo el producto de hialuronidasa, aplicas otros medicamentos como aspirina, sildenafil, esteroide, antibiótico, o sea, es toda una serie de cosas, te digo, por pasos. Y cuando el paciente ya llega mal, es decir, lleva 3, 4 días con el problema, no te avisa, tú no le preguntas y ya está o muy rojo, morado o negro, entonces pues el problema pues obviamente se va a prolongar. Y llega a pasar que de pronto hasta se requiere utilizar una cámara que se llama cámara hiperbárica, que solamente hay a lo mejor hasta en Ciudad de México. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es explicarle, bueno, yo personalmente le explico al paciente, siempre que te aplique un relleno de ácido hialurónico, necesito que estés disponible las próximas 24 horas. O sea, no te puedes ir a Cancún después de que ya te hice tu rino y en Cancún me dices, oye doctora, ya me sentí medio raro, me duele, porque necesito verte y regresarte porque en ese momento tengo que actuar. Ujú. Entonces, durante 24 horas el paciente tiene que estar cerquita de ti para que entonces si hay algún efecto de este tipo, tú pues intervengas en forma inmediata. Sean 10, 12 de la noche, no importa. Yo les digo, no importa. Necesito ir viendo fotos de tu paciente, de cómo está, cómo se siente. Y las recomendaciones o más bien las advertencias son, si empiezas a notar que tú, por ejemplo, te pones rino en nariz, en donde le hayas puesto, tú tienes que presionar y al soltar no puede tardar en regresar el color después de 4 segundos. Si 4 segundos o se tarda más de 4 segundos, ves que el blanqueamiento sigue y viene lento, 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 eso ya pudiera implicar una alteración vascular. Dolor. Puede haber dolor y siempre va de arriba hacia lo menos. Pero si sigue el dolor y si se persiste y todo, y aparte se suma la parte del blanqueamiento, también pudiéramos ya suponer o asumir que tenemos un problema. Y ya después de ese, digamos, de ese proceso, que a lo mejor serán 2, 3 horas en donde empieza eso, es que se empieza a ver o rojo y te digo, ya después de a lo mejor unas 12 horas o a veces hasta más tiempo, empieza ya a verse cianótico, oscuro. Ujú. Eso ya, pues evidentemente es un problema vascular que se tiene que atender porque te digo, el proceso sigue, o sea, la necrosis sigue porque no hay un vaso que esté irrigando la zona. Y te señalo mucho la nariz porque esa es la zona más riesgosa. Las zonas más riesgosas, de acuerdo a la evidencia que tenemos, es cuando te aplican rellenos cerca de la nariz. Te pueden aplicar en la parte de aquí, que se llama, aquí en esta parte, se llama fosa piriforme, en esta parte de la nariz en general y en esta zona que puede ser que te apliquen en la parte de la nariz de esta zona, pero también hay gente que le interesa o le preocupa estas arruguitas que se forman en medio, que se llama arrugas glavelares, y cuando ya no se quitan con toxina, dicen, pues ponme un relleno. En los últimos congresos, los doctores especialistas nos han dicho no pueden poner ahí nada de relleno, porque hay mucho riesgo de que se tape ahí una arteria que comunica directamente con la arteria retiniana.
La arteria retiniana es la que produce la vista en los ojos, ¿no? Entonces, si tú por alguna razón le das alguna arteria que esté cerca de aquí, ya vas a dejar de irrigar alguna zona del ojo y puedes quedar ciego. Ajá, eso pensé, sí. Así es. Y digamos que ahí para que el paciente regrese o de alguna forma recupere la vista, hay muy poca probabilidad, muy baja. Ahí no hay antídoto. No. Dios. Entonces, por eso luego a mí me da risa de que, pues aquí me puse hialurónico y yo, ok, qué bueno que ves, ¿no? Qué bueno que estás bien, porque puede ser que le pongan a lo mejor algún plasma, alguna otra cosa o algún relleno a lo mejor que no esté tan denso, pero sí es importante que la persona que le aplique le diga, bueno, pues hay riesgo de esto, tú dime si te lo pongo o no, ¿no? Ya el paciente te tendrá que firmar su consentimiento y tú ahora sí que te persignas para que no te pase lo que muchos tememos, ¿no? Y entonces, eso es, te digo, una de las complicaciones como más preocupantes, ¿no? Y bueno, no sé si más o menos tenga claridad lo que Sí, explico. bueno, yo sí me estoy quedando con claridad. Ujú. Eh, pues en resumen, yo hasta ahorita de lo que hemos hablado, lo que puedo ver es como, o sea, mejor ve con alguien que sí sabe, ¿no? Para Ujú, prevenir, claro. ahora sí que en lugar de lamentar, Ujú. porque sí está muy cañón todo lo que comentas, ¿no? De Sí, quedarte pues sin vista o que se te llegue a complicar, sí, a necrosar, ¿no? Una sí, sí, parte del sí. cuerpo Ujú. y ya no regresa. O el tema de que hablas del párpado caído, como 6 meses andar así como, así Muy como, coqueto. Ajá. sí, Sí, no, y pues obviamente no te quedan ganas, ¿no? De aplicarte y de hacerte claro, nada. claro, pero bueno, sí Ujú. tiene que ver, a juzgar por lo que estás comentando, pues con este conocimiento previo, con una persona que esté habilitada, con una persona que tenga conocimiento en anatomía, me imagino, en Ujú. medicina, ¿no? También Claro. como los protocolos para contrarrestar los efectos, o sea, creo que es mucho mejor pues que vayas con un médico que tenga la especialidad como la doctora Aurora que la tiene y pues que te pueda atender de forma adecuada y correcta. Y como todo, ¿no? No es, la gente, nadie está exento a cometer algún error, alguna circunstancia, pero lo bueno de todo es como pasa algo y tienes un experto, una experta en este caso, que te va a acompañar, que te va a ayudar y que te va a rescatar y te va a hacer un resarcimiento en tu salud, pues para que estés bien, para que estés tranquilo, para que estés seguro, para que estés segura y transites esta parte Ujú. importante también de reconfigurarte, de reinventarte, dicen ya mucho Ujú, ujú, últimamente, ¿no? ujú. Reinventarte en todos los sentidos y uno de ellos el orgánico, pero que lo hagas con seguridad, que lo hagas con certeza. ¿Qué otras cosas nos podrías decir, mi querida doctora, acerca de los efectos secundarios Ujú. de los tratamientos estéticos en medicina estética? Mira, fíjate que últimamente, pues por ciertas circunstancias he tenido varias experiencias con pacientes con paño o melasma. Ese es un tema como muy, muy común, sobre todo en mujeres mexicanas, porque nuestra raza tiende a pigmentarse casi, casi porque te pasa la mosca, te pigmentas. Entonces, pues las mujeres, pues obviamente tenemos tendencia a querernos vernos bien y recurrimos a veces a múltiples tratamientos para eliminar este tipo de pigmentaciones. Bueno, el melasma es eso, ¿no? Es el aumento de la coloración, sobre todo en la zona malar o en las mejillas, en la nariz, y que a veces, en muchas ocasiones, pudiera ser temporal. Por ejemplo, en una mujer embarazada, por todas las alteraciones hormonales, hay veces que se pigmenta, pero de pronto se desembaraza, así le llamamos, y se le quita el paño, ¿no? Mm, Pero hay gente que no, hay gente que, por ejemplo, empieza con 40, 45 años y se empieza a pigmentar.
Entonces ahí no es tanto un efecto secundario de nuestros tratamientos, sino de todos los tratamientos que existen, que de pronto, si no se aplican correctamente, sí pueden generar o producir más pigmentación o no resolver el problema. Entonces también para eso es muy importante que se valore al paciente, se llegue aquí, estemos con la idea de ver hasta dónde ha llegado en sus tratamientos estéticos y ofrecerle a lo mejor un tratamiento que no sea tan invasivo, que a lo mejor nos podamos ir poco a poco en su tratamiento, pero que no inflamemos. Nosotros en el melasma no podemos inflamar la piel. Y entonces por eso a veces también se impacientan nuestras pacientes porque algo que tenemos que evitar es que se inflamen y que se vaya generando más pigmentación. Pero esto sí implica, te digo, una muy buena valoración de la persona que de alguna forma nos diga realmente todo lo que se ha puesto, porque de pronto a veces tampoco nos quieren decir. Y a partir de ahí también no generar altas expectativas, porque sí, lo que también decimos, nosotros hasta podemos de alguna forma retirar 80-90% de su melasma, pero si hay un cambio hormonal, si de alguna forma se asoleó mucho y ya se le quitó, pues se le vuelve a venir o a presentar el problema. Es un problema que no se quita, es una cuestión crónica, pero que sí se puede controlar, mantener y que hasta esta persona puede aprender a, pues de alguna forma a manejarla y a recuperarse poco a poco. Ujú. Wow, doctora, pues, híjole, todo esto es verdaderamente muy, muy interesante y como lo decía hace rato, en mi opinión, la conclusión es, pues, ve a un buen servicio, acude con un médico titulado, certificado, además con especialidad, como lo es la doctora Aurora, y pues evítate de problemas, pero además también, bueno, si cualquier médico, aunque sea el más experto, pues puede tener la tendencia a cometer algún pequeño error o también el propio cuerpo, ¿no? También Sí, el no propio responden cuerpo, igual. Ujú. no todos los cuerpos responden igual y ¿no? A unos ya es que tienes una gripa y a unos les hace con un medicamento, a otros con otro, a otros con el tecito que te da la mamá, la abuelita se te quita, somos cuerpos diferentes, somos personas diferentes. Se nos acaba el tiempo, mi querida doctora. Mira, Bien es rápido. como exactamente, ¿no? O Ajá. sea, súper rápido todo Ujú, esto, ujú. porque es un tema súper interesante. Y ya para cerrar, mi querida doctora, dos cuestiones que te quiero preguntar. La primera es, ¿en dónde se te puede localizar? Ujú. Cuáles son tus datos para poderte localizar. Y la segunda, una recomendación que puedas tú hacerle a la gente en Ah, torno perfecto, a eso me gusta. este. Pues sí, muchas gracias, Lalo. Mira, estoy en la colonia Capancingo, ahí tengo mi consultorio. Yo la verdad siempre estoy al pendiente del teléfono, entonces les doy mi número de teléfono, es 777-227-0541. Y es, digamos, el medio en donde me pueden localizar. Estoy de martes a sábado y bueno, ahí les puedo dar orientación. Sí les insisto mucho en una valoración inicial, a veces hasta de verdad les digo, es parte de tu tratamiento, pero es importante que nos entrevistemos, que nos conozcamos, porque a veces me piden casi casi el tratamiento por teléfono y pues la verdad es que yo puedo errar muy fácil así, ¿no? Esa es una. Y en el caso, por ejemplo, como me dices de algún consejo, una recomendación, pues a lo mejor se va a oír muy trillado, pero pues mucha gente de pronto no tiene el cuidado básico de su piel. Para evitar muchísimos sí, efectos del tiempo y del ambiente, es muy recomendable utilizar factor de protección solar o un protector solar de buena Protector calidad. solar. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Los protectores solares hay ahora ya de muchas, digamos, tipos, para muchos tipos de piel y para muchos problemas. El cual que sea, pero que lo usen todos los días, es indispensable para que se cuiden, evitando así arrugas, manchas y cáncer de piel. Eso es lo que les va a ayudar a proteger un buen protector solar. Ujú. Protector solar, entonces ya escucharon, protector solar. Solo cuando haya sol se No, pone. todos los días y de preferencia se retoca.
cada 4 horas. La persona también que está dentro de la casa, que está en contacto con su celular, con su computadora, está expuesta a los rayos UVB y UVA, que son también, van a estimular la producción de más melanina, te van a generar muchos problemas. Entonces, todos los días se tienen que poner, estés en invierno, en verano, lo que sea, y sobre todo si sales a la playa, pues te lo tienes que aplicar cada 4 horas. Ujú, Ya escuchaban protector solar. ujú. Muchísimas gracias por la recomendación, gracias por Gracias. compartir dónde se te localiza. Amigos, amigas, si tienen esta inquietud, adelante, aquí hay una buena opción. Yo agradezco mucho el tiempo Gracias. que te tomas para estar con nosotros, mi querida doctora. Muy agradecido y muy agradecido de la vida y con Dios y con todos. Muy agradecido también con la gente de producción que está ahí siempre al pie del cañón y de repente pues anda corriendo y todo y haciendo las cosas que tiene que hacer. Muchísimas gracias a todas ustedes, a todos. Nos vemos otro día en otra emisión más de este programa Tus Derechos. Adiós.